En el intento por exponer nuevas alternativas de generación de energía en la región cundiboyacense, se plantea el bioetanol a partir de la remolacha azucarera por ser un proyecto interesante y novedoso que por diversas razones no se ha podido implementar en Colombia. En la búsqueda de combustibles amigables con el medio ambiente como una fuente alternativa para la producción de energía, los biocombustibles han cobrado cierto protagonismo. El biocombustible se define como combustible sólido, líquido o gaseoso obtenido a partir de biomasa, sea de origen vegetal o animal. En Colombia, la producción de bioetanoles se ha centrado en su obtención a través del bagazo de la caña de azúcar, cultivo que crece en las regiones tropicales del país. Han surgido alternativas para la producción de biocombustible en otras regiones del país, tales como el maíz y la remolacha azucarera. La región cundiboyacense, cuyo clima es templado y está alrededor de 15 grados Celsius, con temporadas lluviosas y secas a lo largo del año y una extensión de más de 20.000 kilómetros, está muy bien equipada para el cultivo de grandes hectáreas de remolacha azucarera. Actualmente, el municipio de Tuta, Boyacá, es quien lidera la producción de remolacha. La remolacha azucarera es una planta bianual muy resistente al frío que puede crecer en climas templados y en suelos blandos. Durante el primer año forma una gran raíz con un gran porcentaje de sacarosa. El segundo año aparecen sus flores agrupadas en espigas en la extremidad de los tallos. Es usada en casi su totalidad para la producción de azúcar comercial. Las remolachas se obtienen de cultivos preferiblemente cercanos a la planta de producción, ya que el almacenado del tubérculo no puede exceder más de un día debido a que pierden agua y disminuye su concentración de azúcares. Las personas encargadas de su recolección manual se encargan de arrancar y deshojar las remolachas, además de embarcarlas en camiones que transportan la materia prima hasta la planta. Una vez las remolachas llegan a la planta son pesadas y almacenadas en una bodega para luego comenzar su transformación. Las remolachas se llevan hasta un tanque de lavado, donde se ponen en contacto con una corriente de agua tibia que remueve suciedades presentes. De este tanque de lavado salen dos corrientes. La primera es la corriente de agua de lavado que contiene todo lo retirado de la materia prima. Esta corriente se puede transportar a una planta de tratamiento de agua residual. La otra corriente, las remolachas ya lavadas, se retiran del tanque y por otro sistema de bandas transportadoras son llevados hasta una báscula para su pesado. Luego siguen su camino por las bandas hasta llegar a un molino de cuchillas que reduce su tamaño a trozos entre 2 y 5 centímetros. Los trozos llegan a un tanque donde se realizará el proceso de extracción por difusión. La remolacha entra en contacto con agua a una temperatura entre 70 y 75 Celsius donde se extrae entre 97.5% y 98% de los azúcares presentes. El azúcar dentro de la remolacha debe ser extraída para continuar el proceso. Para ello, la remolacha primero se corta en rebanadas alargadas. El azúcar entonces es extraída de la remolacha difundiéndola hacia afuera con agua caliente. Esto se hace en un recipiente grande diseñado especialmente para este propósito. Las rebanadas de la remolacha se alimentan adentro continuamente en un extremo y el agua caliente en el otro extremo. Una solución del azúcar emerge a partir de un extremo, y las rebanadas agotadas de la remolacha emergen del otro. Las rebanadas de remolacha, o la pulpa, se mezclan con la melaza, luego esta es secada y vendida. La solución de azúcar que se deja para continuar el proceso se llama jugo crudo, que contiene cerca de 14% de azúcar y es de color negro. Los residuos sólidos generados en el difusor son extraídos del tanque y por medio de un sistema de transporte por bandas es llevada a un depósito de residuos, donde es cargada de nuevo a los camiones y es transportada a los pastizales para servir de alimento al ganado. La corriente de interés, el jugo crudo, es separado de los sólidos por medio de un filtro en el tanque y luego es transportado por una tubería a un nuevo tanque para su purificación. La purificación consiste en remover aquellos compuestos que no son de interés en el proceso y concentrar los azúcares en el jugo. Este extracto obtenido es transportado por gravedad a un filtro giratorio donde se remueve cualquier sólido presente en el líquido. Luego se realiza una hidrólisis ácida que permite invertir los azúcares del jugo y prepáralos para la fermentación. Esta hidrólisis se realiza utilizando ácido fosfórico diluido. El líquido pasa a un evaporador para aumentar su concentración de azúcares, removiendo el exceso de agua ganado en todo el proceso. El jugo es bombeado por una tubería hasta el fermentador, allí se le adiciona el cultivo microbiano para la fermentación. Una vez terminado el proceso de fermentación, el mosto obtenido pasa a una centrífuga, donde se separan los residuos sólidos generados en la fermentación para purificar el mosto.
El fluido ahora es llevado a las torres de destilación. Esta se lleva a cabo en dos columnas, en la primera se remueven los componentes más pesados y el etanol producido tiene un porcentaje en volumen de aproximadamente 70%. En la segunda columna se remueve agua y otros componentes que permiten elevar el contenido de etanol a un 95 a 96%. Como el producto terminado, para ser utilizado como combustible, tiene que ser libre de agua, es necesario un nuevo proceso de separación. Esta vez el fluido es llevado a una torre de absorción, que por medio de tamices moleculares, que son sustancias microporosas que facilitan la absorción, retienen la humedad del etanol, donde finalmente obtenemos un producto puro con más del 99% en volumen de etanol. Análisis económico. La producción de etanol en Colombia representó el 0,7% de la oferta mundial de 2006, 274 millones de litros, producidos por 5 ingenios azucareros del Valle Geográfico del Río Cauca, cuya capacidad instalada es de 1.050.000 litros por día. Estas plantas son abastecidas con 3,8 millones de toneladas de caña de azúcar, equivalentes al 16% de la producción del país. El Valle Geográfico del Río Cauca ofrece condiciones excepcionales para este cultivo, las cuales han permitido obtener un rendimiento de conversión a etanol de aproximadamente 9.000 litros por hectárea por año, siendo posiblemente la región más productiva del mundo. La caña de azúcar es la materia prima predilecta por sus altos rendimientos y bajos costos de producción agrícola y menores gastos en la etapa de acondicionamiento. Estos rendimientos están entre los más altos del mundo y se han alcanzado gracias a un trabajo conjunto entre los productores, los ingenios y las asociaciones gremiales. Este trabajo se ha orientado a desarrollar cultivos altamente tecnificados y nuevas variedades de caña altamente productivas, y a la utilización del riego para superar los problemas generados con la disponibilidad de agua. Además, las condiciones agroecológicas del Valle del Río Cauca. Colombia tiene uno de los mayores rendimientos promedio de caña en el mundo. La caña genera su propia energía de procesamiento industrial a través del bagazo que se quema en las calderas del ingenio, lo que minimiza costos por concepto de gastos en energía de transformación, aporta valor agregado al residuo celulósico y resuelve satisfactoriamente el problema de salud pública que alternativamente podría generarse. Sin embargo, el empleo de esta depende fuertemente del mercado del azúcar. Los ingenios controlan el volumen de producción de etanol según los precios del azúcar a nivel internacional, factor que puede agravar de forma determinante el suministro de alcohol carburante en el país. Recientes investigaciones muestran una ventaja potencial para el cultivo de remolacha, que podría llegar a producir 24.000 litros de alcohol por hectárea. No obstante, los resultados obtenidos en Francia, el mayor productor de alcohol a partir de remolacha, datan de 7.000 litros hectárea, según el estudio desarrollado por la factibilidad económica de producción de etanol a partir de azúcar en los Estados Unidos. Sin embargo, sería un factor a tomar en cuenta a la hora de seleccionar una materia prima para la consolidación de nuevos proyectos en el país. Como se puede observar, la remolacha presenta mayor rendimiento, aunque estos datos, como se dijo anteriormente, son poco confiables. De acuerdo con la información disponible, entre el 47% y el 58% de este costo corresponde a la materia prima, entre 13% y 24% a insumos, entre 6% y 18% a costos de operación y mantenimiento y entre 11% y 23% a costos de capital. Ya que esta etapa es concluyente en el total de los gastos, se busca reducir la diferencia entre los costos de producción y el valor del mercado de los biocombustibles, a través de incentivos al mejoramiento de la eficiencia en los eslabones de la cadena productiva que más lo requieran. Por ello, es de gran importancia buscar la forma de reducir los gastos de energía en esta etapa de acondicionamiento o encontrar una materia prima en la cual los gastos en el sector agronómico no sean tan elevados. A pesar de los nuevos proyectos y de las 5 destilerías que están en funcionamiento, las posibilidades de producción de biocombustibles en Colombia hacia la exportación están limitadas, no solo por la velocidad de crecimiento o implantación de nuevos cultivos energéticos, sino también por restricciones que podrían ser impuestas en ciertos mercados. Si Colombia quiere exportar, debe trabajar profundamente en solucionar este tipo de problemas. A partir de simulaciones se obtienen los siguientes costos para proyectos donde materia prima menos costosa resultó ser caña de azúcar. Sin embargo, las cantidades de las 3 simulaciones no difieren tanto entre el proyecto a partir de remolacha azucarera y la caña de azúcar. Sin embargo, sería más factible obtener más fácilmente como materia prima la caña de azúcar que la remolcha. Análisis de corrientes y ambiental.
La producción de biocombustibles a partir de vegetales se encuentra entre los principales medios para combatir el cambio climático, propósito internacional adoptado por un grupo de países a través del Protocolo de Kioto. Dicho protocolo forma parte de la legislación colombiana en virtud de la Ley 629 de 2000. El etanol es un componente libre de compuestos aromáticos, de benceno y de azufre que son indeseables en los combustibles, por lo tanto la mezcla contiene menos hidrocarburos tóxicos y contaminantes, produce menos humo en la combustión y genera menos emisiones por el tubo de escape, material particulado, humos, CO, hidrocarburos sin quemar, óxidos de azufre, etc. Al utilizar el 10% de etanol en las gasolinas, hay reducción de emisiones de CO entre 22% y 50% en vehículos de carburador y reducciones menores en vehículos de inyección. Asimismo se obtiene una reducción de emisiones de hidrocarburos totales entre 20% y 24%. Sin embargo, en el momento de producir estos biocombustibles se generan cierta cantidad de desechos contaminantes, además de los provenientes de las actividades agrícolas desarrolladas para la obtención de las diferentes materias primas. A la hora de analizar el impacto ambiental causado por la utilización de las materias primas y la producción de biocombustibles a partir de estas, se debe tener especial atención. En el caso de la caña de azúcar, que es la materia prima que presenta mayores rendimientos y es la de mayor utilización en el país, en el aspecto de sustitución de cultivos los impactos podrían ser menos favorables y con altas restricciones cuando la sustitución está dada entre ganadería extensiva y monocultivos. El cultivo de esta materia prima está ligado al uso de agroquímicos, maquinaria, alta demanda de recurso hídrico, entre otros factores que deberían evaluarse con mayor rigor, más aún cuando los proyectos son de gran escala como los clústeres productivos consolidados en el Valle del Cauca. Ha de tenerse en cuenta que cada cultivo contamina. Para el caso de la caña de azúcar, el impacto sobre las aguas superficiales es negativo y se da por las labores como el control de malezas y la fertilización química, que se acentúa en la época de lluvias. Los residuos de plaguicidas y de fertilizantes son arrastrados hacia los ríos o fuentes naturales de agua con ayuda del agua de riego, con lo que el agua se contamina con agentes biocidas o aumenta su concentración de nitratos. El riego así como el lavado de la caña, tienen el inconveniente de que disminuyen el caudal de agua disponible para otros usos, consumo humano, transporte, recreación, etc., de los ríos de los que se alimentan. Además, este tipo de cultivos también tienen un impacto negativo sobre las aguas subterráneas, por la fertilización química, ya que los nitratos liberados muchas veces no son absorbidos por las plantas ni organismos, con lo que se filtran hacia las capas más profundas de la tierra hasta llegar a los mantos de agua subterránea. Los canales de riego en ocasiones son alimentados con aguas que se encuentran bajo la capa terrestre a través de pozos. La labor de riego disminuye la cantidad de agua disponible para otros usos, por lo que se considera que su impacto es negativo. Otras actividades con un impacto negativo sobre la atmósfera son la molienda, el lavado y la centrifugación, actividades pertenecientes a la fase de producción en la industria que por lo general generan mucho ruido. Por su parte, la fertilización orgánica conlleva la emisión de olores fuertes por la descomposición de la cachaza que se percibe en las zonas aledañas al lugar de aplicación. El control de malezas y la maduración artificial implican la emisión de plaguicidas. Esta práctica ocasiona un impacto negativo leve sobre la calidad del aire por la acción biocida de las sustancias utilizadas. Finalmente, cabe destacar que la siembra de la caña tiene un impacto positivo alto sobre la calidad de la atmósfera, debido a que las características propias del cultivo lo hacen muy eficiente en la fijación de dióxido de carbono, aún más que un bosque natural. Por último, debe tenerse en cuenta que después de todo el proceso de obtención de biocombustibles resultan desechos demasiados contaminantes que afectan notablemente el ambiente. Uno de estos residuos son las vinasas provenientes de la destilación, que indistintamente sea cual sea la materia prima escogida para la fermentación, se producen al final del proceso. En la tabla, se muestran las composiciones de vinasas obtenidas a partir del procesamiento de diferentes materias primas. Hablando del análisis del impacto social, la humanidad se enfrenta a un cambio de paradigma en materia de energía, pasar de la extracción de combustibles fósiles de fuentes no renovables a la generación de energía con fuentes renovables en armonía con el medio ambiente. En el ámbito social, la mayor amenaza que representan los biocombustibles es la seguridad alimentaria de la población. El uso de materias primas para la producción de etanol, que también están destinados para el consumo humano, acarrea un problema de orden público y político, especialmente en los países en vía de desarrollo, quienes dependen de la producción agrícola. Aproximadamente el 70% de las personas pobres del mundo que viven en zonas rurales están en riesgo y muchas de ellas dependen de la agricultura por su subsistencia.
Es probable que la mayor demanda de biocombustibles aumente en el costo de la tierra, la mano de obra y los insumos agrícolas. Por ejemplo, la demanda de cultivos que se utilizan como materia prima, como el maíz y la caña de azúcar, ha contribuido en gran medida a que los precios mundiales de los alimentos se volvieran volátiles, especialmente en los mercados de cereales. Si bien es el maíz el producto que actualmente se usa en cantidades significativas en la producción del etanol, pero es el trigo el que ha experimentado el mayor aumento de precio. La explicación podría ser que al darse un aumento en el precio del maíz, la demanda por trigo y arroz aumenta, ya que son productos sustituidos, siendo estos últimos la base de la canasta familiar en países como Colombia. Por otra parte, buena parte del sector productivo agrícola ha puesto gran interés en el desarrollo de los biocombustibles, al considerarlos una oportunidad para mejorar la cotización de su producción. Es claro que la demanda de biocombustibles hará que los cultivos energéticos se valoricen, generando precios mucho más altos que originalmente se pagaban por esos mismos cultivos cuando su destino era la industria alimenticia. Se esperaba que la adopción de los biocombustibles dé lugar a nuevas industrias, mayor actividad económica y aumento de los ingresos para quienes participan en la producción de materias primas y así la elaboración final. Por lo tanto, el cambio ofrece posibilidades de reducir la pobreza en algunos casos. En la siguiente tabla se muestra la generación de empleo causada por el uso de biocombustibles, además de las proyecciones de empleo en el área agrícola, parte fundamental que afecta principalmente el sector económico y social del país. Ahora hablaremos de algunas alternativas que podrían ser viables para la producción de etanol, adicionales a las descritas anteriormente en el proceso. Una de esas es que para las vinazas lo que más comúnmente se utiliza son bioreactores, los cuales degradan este material para convertir en residuos tratables con el medio ambiente, pero el diseño de estos reactores es específico del proceso, para el cual habría que hacer un estudio para poder diseñar el reactor. También podría darse un valor agregado a estas vinazas al utilizarlas como abono orgánico, pero esto incluiría un pretratamiento de la vinaza. Otra alternativa es que el bagazo, que es un residuo en el proceso con caña de azúcar, realmente puede o es un material de valor agregado por su contenido de celulosa y hemicelulosa, el cual sirve para la producción de etanol carburante. Sin embargo, el proceso se modificaría un poco. También se utiliza como generador de energía por combustión. Para finalizar, daremos algunas conclusiones del proceso llevado a cabo. La primera es que al utilizar un sistema híbrido de destilación per evaporación se utiliza uso de solventes o absorbentes que aumentarían el costo a largo plazo por su purificación o regeneración según sea el caso, debido a que la membrana per evaporador permite obtener una purificación casi del 100% de etanol. Una segunda conclusión, según los resultados obtenidos por Aspen, el proceso más rentable es el que utiliza remolacha azucarera como materia prima, debido a que se obtiene el mayor costo de venta de producto y a su vez el menor costo de proyecto. Y asimismo, de escogerse un proceso entre la caña de azúcar y el maíz, se escogería el de maíz debido a que es mucho más amigable con el medio ambiente que el de la caña de azúcar, aunque los costos de venta y producto sean similares. Otra conclusión es que la posibilidad de mejorar los procesos de producción y reducir los costos de producción de los biocombustibles existe realmente en la medida en que se mejore la productividad para obtener las materias primas. Por lo tanto, se hace indispensable la investigación en tecnologías de producción para los cultivos, fuente de materia prima para biocombustibles, como también la transferencia de esas tecnologías a los productores. De igual manera, se debe hacer énfasis en los procesos de organización de los productores que garanticen la producción sostenida y el suministro estable de materia prima para los biocombustibles. Para lograr la seguridad energética frente a la posibilidad que el país deje de ser autosostenible en materia de combustibles fósiles, los biocombustibles representan una alternativa en la cual Colombia posee ventajas comparativas, teniendo en cuenta los beneficios ambientales, económicos y sociales que nos brinda el territorio para el desarrollo de combustibles alternativos a los derivados del petróleo. De todo esto concluimos que la implementación de producción de bioetanol a partir de la remolacha azucarera en la región cundiboyacense puede ser un avance muy importante para el país y el comienzo de uno de los muchos proyectos que se pueden hacer para impulsar la producción de biocombustibles en todo Colombia, y también podemos decir que es una medida bastante viable por su alto potencial en Colombia. Gracias.